Un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, chicos, chicas, familias y el terror que luego fue reivindicado por el ejército islámico, por Estado Islámico. En Reino Unido ya están detrás de lo que es el desmantelamiento de la red que provocó el atentado, que dejó más de 20 víctimas fatales. Salman Abadi se llamaba el hombre que se inmoló en ese estadio. Vemos el informe, lo analizamos luego con una invitada especial. A pocos días de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, un inesperado y mortal atentado en Manchester, reivindicado luego por el Estado Islámico, obligó al gobierno de Theresa May a elevar al máximo el nivel de seguridad y desplegar en las calles a miles de policías y soldados frente a la amenaza de nuevos ataques. El atentado, el peor ocurrido en Gran Bretaña desde 2005, fue perpetrado el pasado lunes por un joven suicida que hizo estallar un dispositivo explosivo improvisado tras finalizar un concierto de la cantante pop estadounidense Ariana Grande en una de las salidas del estadio Manchester Arena, causando 23 muertos, incluido el atacante, y 59 heridos, 12 de ellos menores de 16 años. El área elegida, una zona pública ubicada entre una de las salidas y la estación ferroviaria Victoria, estaba fuera del control de los efectivos encargados de la seguridad del estadio. La explosión sorprendió a los asistentes, en su mayoría un público infantil y adolescente, saliendo en masa del concierto. El atacante fue identificado como Salman Abadi, un ciudadano británico de 22 años, el segundo de 4 hijos de un matrimonio de refugiados libios que huyó del régimen de Muammar Gaddafi y vivía desde hacía más de 10 años en Fallowfield, un barrio al sur de Manchester. Y la policía local se vio obligada a confirmar la identidad del sospechoso luego de que la información fuera filtrada a la prensa por oficiales de los Estados Unidos, una situación que motivó la queja de las autoridades del Reino Unido. I have just chaired a meeting of COBRA where I was updated on the extraordinary response of the police and emergency services to Monday's horrific attack. The police have confirmed that 8 suspects remain in custody and that progress is being made in the case. But the threat level, as assessed by the Independent Joint Terrorism Analysis Centre, will remain at critical, and the public should remain vigilant. Shortly, I will be travelling to the NATO summit, where I will be working with international colleagues on defeating terrorism. I will make clear to President Trump that intelligence that is shared between our law enforcement agencies must remain secure. Según los medios británicos, Abadi, un ex estudiante de administración de la Universidad de Salford, estaba bajo el radar de los servicios de inteligencia, pero no formaba parte de ninguna investigación en curso. Su padre reveló que el joven había viajado hacía 1 año y medio a Arabia Saudita y hacía solo 2 meses a Libia. El ministro del Interior francés, Gérard Collomb, aseguró tener información de que Abadi también estuvo en Siria, país donde pudo haberse radicalizado. En el comunicado dado a conocer por el autodenominado Estado Islámico, la organización reivindica el atentado realizado por uno de los soldados del califato en represalia contra infieles y por las transgresiones a la tierra de los musulmanes. Many experts, including professionals in our intelligence and security services, have pointed out the connections between wars that we've been involved in or supported and fought in other countries, such as Libya, and terrorism here at home. That assessment in no way reduces the guilt of those who attack our children. Those terrorists will forever be reviled and implacably held to account for their actions.
Hasta el momento, las fuerzas de seguridad detuvieron a 4 personas supuestamente vinculadas a una célula que podría haber planificado el atentado, entre ellas Ismael Abadi, el hermano del atacante suicida. La investigación ahora se centra en detectar a otros posibles colaboradores de Abadi, ya que el ataque demuestra una elevada planificación, tanto por los materiales utilizados para fabricar la bomba como el montaje y la elección del objetivo. Un panorama muy distinto al episodio ocurrido hace 2 meses en Londres, cuando un lobo solitario atropelló a decenas de transeúntes en el puente de Westminster, causando 5 muertos y varios heridos. En esa oportunidad, el gobierno de Theresa May mantuvo el nivel de alerta severo dispuesto en 2014, el segundo más alto de una escala de 5. El atentado en el estadio Manchester Arena, que obligó a elevar el alerta al máximo, es el segundo más mortífero en el Reino Unido desde los ocurridos en Londres en 2005, cuando una serie de explosiones coordinadas en la red del transporte público causó la muerte de 52 personas y centenares de heridos. Con la campaña electoral suspendida en señal de duelo, justo en momentos en que las encuestas marcaban un claro retroceso para la Premier conservadora, aquellos analistas consideran que el atentado en Manchester podría influir a favor de Theresa May en las elecciones del 8 de junio, permitiéndole reforzar su insistente mensaje de que el Reino Unido necesita un liderazgo fuerte y estable para hacer frente al Brexit y recortar drásticamente la inmigración, que varios medios, partidos de derecha y un sector de la opinión pública relacionan con el riesgo del terrorismo yihadista. Mientras terminamos de escuchar Oasis, nos seguimos haciendo las mismas preguntas que nos hacemos cada vez que ocurre un episodio de esta naturaleza. Por suerte, hoy está con nosotros Ruth Diamant, que nos va a ayudar por lo menos a responder algunas de esas preguntas. Gracias, Ruth, por estar acá. Ruth es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad de Itela, es experta en defensa. Esto quiere decir experta en temas de seguridad. A la luz de lo que estamos viendo y con tu experiencia de trabajo incluso en asesoramiento a gobiernos, ¿qué se le recomienda a un gobierno que está bajo el ojo del terrorismo? Bueno, pregunta difícil. Me parece que hay una tendencia a tener o a tratar de usar los mismos instrumentos que siempre se usaron para los conflictos en un tipo de actividad violenta totalmente distinto. Entonces los gobiernos siguen apostando a reforzar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas, de instrumental, de logística, pero esto es algo totalmente distinto y no se puede combatir con los mecanismos tradicionales con los cuales uno se enfrentaba a una guerra tradicional. Hay otros mecanismos que van funcionando, pero digo, el terrorismo va mucho más rápido de lo que los gobiernos reaccionan. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, nos damos cuenta de que, o sea, el muchacho este que estaba supuestamente inmolándose, estaba ya de alguna manera fichado por el sistema de inteligencia. Pero eso no alcanzó. O sea, ¿por qué no reaccionaron más? ¿Por qué no se puede averiguar más? Y al mismo tiempo esto genera una contradicción con lo que es la libertad individual. Sí, los derechos civiles. Los derechos civiles. Entonces digo, hay una tensión muy fuerte que los gobiernos no resolvieron todavía, pero sobre todo yo creo que están mirando la realidad con ojos del pasado. ¿Y qué pasa entonces cuando los que tienen que tomar decisiones son grupos de gobiernos, grupos de estados, digamos, como en este caso los países en Europa? Bueno, un problema grande es que en general hay perspectivas distintas, visiones distintas, decisiones con respecto al gasto que se va a hacer distinto. Sí. Digo, pero claramente la cooperación en temas de seguridad pública que ha habido en Europa, en la Unión Europea, ha sido bastante eficiente. Lo que pasa es que históricamente está enfocada a los grupos terroristas tradicionales, ETA, IRA. Entonces todo el arsenal de instructivos, normas legales, recursos, estaba más enfocado a un nuevo tipo, a un viejo tipo de terrorismo, y no este nuevo tipo de terrorismo, que es muy distinto, que tiene características muy distintas de lo que era el tradicional movimiento más tipo guerrilla del que se conocía en Europa. Ahora pasamos ya enseguida a la mesa, pero cuando vos ves que pasan estas cosas y vos tenés la experiencia que tenés y leíste lo que leíste y trabajaste lo que trabajaste, ¿hay algún momento en donde mirás y decís, pucha, ¿por qué no probaron con esto?
A ver, no, creo que no, porque no hay una solución. Digo, como es muy difícil hoy decir por qué hay más problemas de seguridad pública, cuál es la solución. Sí. Si alguien tuviera la receta, lo hubiera dado. Algunas de las cosas que se van haciendo, como controles financieros, como controles migratorios, son medianamente efectivas. El problema es que hay estados con mucha corrupción, estados donde están de alguna manera involucrados los mismos agentes de gobierno con algunas de las bandas terroristas. Claro. Todo el tema de la economía ilegal, la economía ilícita, es un tema muy complicado porque realmente toca a muchos gobiernos. Entonces la medida por ahí es interesante. Naciones Unidas propone una resolución, pero después la aplicación dista mucho de lo que se pensó. Claro. Entonces el problema no es tanto pensar la medida, sino cómo se va a aplicar. Entiendo. Natalia. Buenos días, Ruth. Y entonces, con esto que decía que había nuevas limitaciones y una mirada antigua sobre los hechos del terrorismo, ¿cómo evalúa el desempeño de la inteligencia? En estos días hicieron saber que hay 3.000 personas con cierta preocupación y seguidas y que causan una mirada de los servicios en esta pelea que hubo entre el MI6 y los Estados Unidos con la filtración de The New York Times sobre la identidad del autor del atentado, Abedi. En esto hay 500 de alto riesgo en Gran Bretaña y según ellos solo pueden seguirse 24 horas muy pocos de los 500 y no todos los días. O sea, hay una falta de recursos, una falta de herramientas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos llegando a un límite de la inteligencia antiterrorista? No creo que sea un problema ni de recursos ni de cantidad de gente dispuesta a trabajar en estos temas. Me parece, el sistema de Shelon, los sistemas de control hoy de Internet pueden ser muy efectivos y al mismo tiempo podemos ver que pueden ser muy vulnerables cuando hay un ataque masivo y que prácticamente descompone las principales empresas vinculadas a los sistemas de Internet. Lo que hacen los hackers lo pueden hacer también los gobiernos. O sea, lo que falta de alguna manera es poner en práctica herramientas que están, pero no las pueden utilizar. O sea, yo creo que hay limitaciones de alguna manera que vienen por la formación que tiene el personal de inteligencia y por esos criterios que por suerte siguen estando vigentes de respeto a cierta privacidad. Y ese es un choque que los terroristas o que estos grupos, digamos, que están organizados criminalmente, no respetan. Lo mismo, digamos, que hay una mentalidad que piensa que, bueno, hay una ley en la guerra, pero en este tipo de conflictos no hay ley. Entonces uno juega con herramientas que a veces no son las más adecuadas para responder a un tipo de movimiento, digamos, terrorista, de violencia que se mueve muy rápido, que nos sorprende con un tipo de ataque muy distinto a los anteriores. Se ha visto, de hecho, que en cierto modo estos ataques son más baratos, más mortíferos y contra civiles, es decir, que tienen mayor impacto en la población. Se quedaron entonces, si vamos a 2001, complejos militares y complejos comerciales como el World Trade Center y demás, se quedaron 2 etapas atrás, porque si siguen con la mentalidad de ETA, IRA y demás, evidentemente deben actualizarse de modo urgente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque obviamente es un tipo de movimiento que utiliza la tecnología, las finanzas, la movilidad, la no organización. En realidad, más que una organización como estamos acostumbrados, esto es toda la idea de las células móviles no organizadas. Todo es totalmente distinto y el instrumental con el que seguimos analizando generalmente es lo del pasado. Bueno, aprendamos de lo que pasó en el 2001 para mejorar lo que pasó en el 2001, pero no estamos viendo lo que pasa a futuro. Claro. Y alguna vez que me ha tocado estar presente o participar de una conferencia donde se habla, por ejemplo, del tema de ciberseguridad, que es un tema que preocupa bastante, la gente tiene un tema nuevo, pero lo piensa con las herramientas del pasado. No es que yo las tenga, no es que yo estoy preparada para eso, pero sí puedo hacer un análisis de lo que estoy viendo. Ruth, ¿qué tal? Buen día. Una de las formas posibles de entender el terrorismo es entenderlo como un intento de comunicación, digamos, ¿no? Como un vehículo de comunicación, el sentido clásico. Hay un emisor, en este caso el Estado Islámico, que transmite un mensaje que es el terror a la mayor cantidad de gente posible, en este caso una audiencia global, digamos. Mi pregunta sería, en la medida en que este tipo de atentados tienden a repetirse y en algún sentido casi hasta rutinizarse, al menos en Europa, ¿el mensaje no está perdiendo efectividad? Es muy buena pregunta y es difícil de contestar, porque yo diría, para
la gente que se atemoriza con estos actos terroristas, yo creo que todavía el umbral de asombro o de temor sigue vigente, o sea que todavía se siguen preocupando mucho y eso obliga a cambiar ciertas formas de vida. Y para la gente que se enrola en estos movimientos, digamos, para los que se incorporan a estas propuestas, yo no sé si todavía no sigue siendo atractivo la idea de alguna manera sentirse héroe de algo. Identidad, digamos, a través de por ahí un efecto negativo, pero una identidad al fin. El tema de esa fragmentación que por ahí se ve sobre todo en Europa, donde esta gente se siente excluida y hoy se incorpora a un grupo como donde que adquiere un sentido en algún sentido, ¿no? Sí, por eso digo, no lo sabría decir exactamente. Me da la sensación que todavía no llegamos a ese límite y que todavía nos podemos sorprender con otros atentados. Ruth, de acuerdo a lo que vemos como reacciones de los gobiernos, sobre todo de Europa, ¿deberíamos pensar que inevitablemente vamos de un Estado de Derecho a un Estado de seguridad, como alguna vez planteó George Agamben? Por lo menos uno lo piensa para los países de la OTAN, que digamos, si es que quieren sostener su necesidad política de intervención en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Me parece que también ahí hay otra raíz del problema, pero ¿cómo va a avanzar esta situación del Estado de Derecho en estos países? Creo que lo estamos viendo, digo, hay claramente una pérdida de esa libertad individual que de alguna manera respetaba el sistema capitalista en pos de un seguimiento o un control mucho mayor, mucho más grande del que nosotros mismos por ahí nos damos cuenta, digo, de esos de las cámaras satelitales en las calles, digo, por un lado, bueno, nos da seguridad y por otro lado se mete en nuestra intimidad. Y cada vez eso aparece como algo que aceptamos más, con mayor flexibilidad, con menos cuestionamiento. Entonces creo que sí, esa mirada un poco policial del Estado está aumentando. ¿Cuál es el límite para decir que eso pasamos, digamos, de un Estado de Derecho a un Estado absolutamente controlador, persecutor? Digo, es difícil todavía decirlo también, pero uno ve que eso va avanzando. La última pregunta. ¿Cómo ves, a partir de la llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos, lo que es la colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, justo ahora ha estado haciendo su recorrida por la Unión Europea y participó de la reunión de la Asamblea de la OTAN. Se preveía que él iba en realidad a tirarse muy fuertemente en contra porque había dicho que la OTAN era obsoleta y terminó teniendo algunas críticas, pero participando bastante activamente de la reunión. Lo que él dice que es obsoleta yo creo que es cierto. O sea, la OTAN era un organismo que se creó para enfrentar al mundo soviético, el Pacto de Varsovia, y que no logró tampoco readecuarse y encontrar realmente cuál puede ser su tarea para asegurar Europa. Y Estados Unidos tiene una visión mucho más entroncada en lo militar, y sobre todo ahora con esta presidencia, que por ahí recursos preventivos o de información o de educación que puede tener la mirada de la Unión Europea. Pero la OTAN hoy no representa ninguna de estas dos, ni lo netamente militar, ni una mirada absolutamente nueva que de alguna manera deje la vieja composición de las Fuerzas Armadas defendiendo las fronteras que tuvo en sus orígenes. Entonces podemos esperar choques en los próximos meses, por ejemplo. Yo diría más que choques, falta de colaboración. Ok. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a pensar. Nosotros nos estamos yendo al primer corte. Estamos hasta las 2 de la tarde, no se olviden. Queja de las autoridades del Reino Unido. I have just chaired a meeting of COBRA where I was updated on the extraordinary response of the police and emergency services to Monday's horrific attack. The police have confirmed that 8 suspects remain in custody and that progress is being made in the case. But the threat level, as assessed by the Independent Joint Terrorism Analysis Centre, will remain at critical, and the public should remain vigilant. Shortly, I will be travelling to the NATO summit, where I will be working with international colleagues on defeating terrorism. El Estado Islámico obligó al gobierno de Theresa May a elevar al máximo el nivel de seguridad y desplegar en las calles a miles de policías y soldados frente a la amenaza de nuevos ataques. El atentado, el peor ocurrido en Gran Bretaña desde 2005, fue perpetrado el pasado lunes por un joven suicida que hizo estallar un dispositivo explosivo improvisado tras finalizar un concierto de la cantante pop estadounidense Ariana Grande en una de las salidas del estadio Manchester Arena, causando 23 muertos, incluido el atacante, y 59 heridos, 12 de ellos menores de 16 años. El área elegida
una zona pública ubicada entre una de las salidas y... A pocos días de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, un inesperado y mortal atentado en Manchester, reivindicado luego por el... Un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, chicos, chicas, familias y el terror, que luego fue reivindicado por el ejército islámico, por Estado Islámico. En Reino Unido ya están detrás de lo que es el desmantelamiento de la red que provocó el atentado, que dejó más de 20 víctimas fatales. Salman Abadi se llamaba el hombre que se inmoló en ese estadio. Vemos el informe, lo analizamos luego con una invitada especial. La estación ferroviaria Victoria estaba fuera del control de los efectivos encargados de la seguridad del estadio. La explosión sorprendió a los asistentes, en su mayoría un público infantil y adolescente, saliendo en masa del concierto. El atacante fue identificado como Salman Abadi, un ciudadano británico de 22 años, el segundo de 4 hijos de un matrimonio de refugiados libios que huyó del régimen de Muammar Gaddafi y vivía desde hacía más de 10 años en Fallowfield, un barrio al sur de Manchester. Y la policía local se vio obligada a confirmar la identidad del sospechoso luego de que la información fuera filtrada a la prensa por oficiales de los Estados Unidos, una situación que motivó la